docentes y colegas, yo soy el higienista. Hoy les voy a hablar de los peligros y de los riesgos, que es, digamos, una de las condiciones más importantes en nuestra profesión. Bien, técnicamente un peligro se define como una fuente o situación de daño. El riesgo es la probabilidad de sufrir un determinado daño producto de un peligro. ¿Esto qué significa? Nosotros en cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de tarea siempre vamos a estar expuestos a fuentes de peligro. Si hay maquinarias, es un peligro. Si hay instalaciones, hay peligros. Si hay sustancias químicas, hay peligros. Si hay agentes contaminantes, hay peligros. Entonces, técnicamente, ¿el riesgo qué es? El riesgo es la probabilidad de sufrir ese determinado daño. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque hay una relación, hay una acción. Si la persona está trabajando, tiene la probabilidad de sufrir un determinado daño. Esto quiere decir que el riesgo cero no existe, sino que el riesgo nosotros lo tenemos que estimar, o sea, nosotros lo tenemos que valorar. Al riesgo hay que cuantificarlo y se lo cuantifica mediante una metodología. Puede utilizar una matriz Hyper, método Fine, hay varios métodos. Yo lo que tengo que hacer es valorarlo en función a una metodología. Y eso es un criterio técnico, eso es un criterio objetivo. Entonces, básicamente, la valoración de un riesgo se da por la exposición, o sea, cuánto tiempo está expuesto, ¿no?, en minutos o en horas ese trabajador a esa fuente. No es la jornada de trabajo. O sea, el tiempo de exposición no es que el trabajador está trabajando 8 horas, sino que el trabajador, bueno, en este puesto de trabajo o manipulando, digamos, esta tarea o realizando esta actividad, ¿cuánto tiempo está expuesto? Esa es la exposición. ¿Cuál es la probabilidad que sufra un accidente? La probabilidad se va a dar por dos consecuencias, por el acto y la condición. O sea, la condición si es segura o insegura, o el acto si es seguro o inseguro. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo que las máquinas donde está trabajando el trabajador no tienen protecciones, no tienen parada de emergencia, no tienen resguardos, el trabajador no está utilizando los elementos de protección personal, no tiene la capacitación, ¿cómo va a ser la probabilidad? Seguramente va a ser muy alta. Ahora, si la máquina tiene, digamos, todas las condiciones, o sea, si tiene las protecciones, si tiene los resguardos, si tiene la parada de emergencia, si funciona, digamos, en perfecto estado, si tiene los dispositivos de seguridad, si el trabajador está utilizando los elementos de protección personal, posee la capacitación, el conocimiento, la probabilidad va a ser baja. La probabilidad se estima desde el punto de vista técnico y tiene que ver también con el conocimiento y el criterio técnico del profesional. ¿Por qué? Porque no todos los profesionales vamos a estimar la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos también distintas opiniones. La consecuencia es la materialización del daño. Quiere decir, si se da este accidente, bueno, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia o el daño a la instalación? ¿Es un incendio? ¿Se rompe la máquina? ¿Cuál es la consecuencia al trabajador? ¿Le genera un golpe? ¿Le genera una lesión leve? ¿Le genera una lesión grave? ¿Le puede generar la muerte? Bueno, toda esta valoración, o sea, todo este producto de ver la exposición o cuantificar la exposición con la probabilidad del accidente, con la consecuencia, a mí me da la valoración, el grado del riesgo. Todos los métodos de valoración, digamos, se basan en estos tres factores: en la exposición, en la probabilidad y en la consecuencia. Cuando yo ya determino la valoración de cada riesgo, yo lo que hago es determinar si el riesgo es aceptable, si es moderado, si es, digamos, riesgoso o si es extremo, que tengo que parar la actividad. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros, digamos, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, identificar todas las fuentes de peligro. Una vez que se identifican todas las fuentes de peligro, yo tengo que valorar cada riesgo. Cuando yo valoro cada riesgo, voy a tener, digamos, distintas valoraciones. Y eso es lo que a mí me da un orden de prioridad. Y un orden de prioridad para trabajar. ¿Por qué? Porque sobre todos los riesgos, ¿no?, que yo haya valorado, como yo digo, voy a tener riesgos que son vitales y riesgos que son triviales. O sea, voy a tener riesgos que son menos importantes y riesgos que son muy importantes, donde voy a tener que aplicar, digamos,
mayores acciones, o sea, mayores acciones correctivas o mayores acciones preventivas. ¿Y esto cómo lo demuestro? Bueno, esto lo demuestro mediante, digamos, una matriz. Una vez que yo, digamos, tengo todos los riesgos valorados o cuantificados, los ordeno en orden de prioridad y se lo muestro, digamos, a la organización para que me dé los recursos preventivos. ¿Por qué? Porque la higiene y seguridad, para poder aplicarla o para poder aplicar la prevención, obviamente necesitamos recursos. Si te gustó el video, dale like, compartilo con colegas y seguí a mi canal para más contenido. Muchas gracias.